Era un momento terrible. ETA prácticamente mataba cada semana y muchos de ellos eran socialistas. Entonces, en uno de sus virajes ideológicos se establece lo que ellos llaman la socialización del sufrimiento, es decir, que el sufrimiento no solo afecte a unos colectivos, sino que afecte a todos. Tenías que aceptar que te podían matar, que del siguiente podías ser tú. Y una vez aceptado ese principio, el miedo desaparece. Me había dado cuenta de que para España el terrorismo era un problema más, pero bueno, era un problema que lo tenía ya asumido. Cuando aquí había un atentado, pues venían los ministros y tal, te daban unas palmaditas en la espalda y se iban a Madrid. Yo era un hombre defraudado ya con la política antiterrorista y cómo se hacían las cosas. Cuando se me presenta la oportunidad de hablar con Otegi, la reflexión que me hago es, pues esta es mi oportunidad. Pues yo creo que conocí a Jesús cuando ambos éramos parlamentarios en el Parlamento Vasco, ¿no? Teníamos una cierta amistad de antes y empezamos a trabar una relación aquí en este caserío, aprovechando que Pello era amigo común de ambos. Era más que nada una conversación exploratoria que se hacía en torno a una mesa en la que Pello preparaba la comida y la cena. Dos personas que representábamos dos mundos que en la calle se estaban enfrentando de manera brutal, empezaron a construir un escenario diferente en torno a una mesa. Y costó en principio un poco la entrada, quiero decir, esa ruptura en cierta medida de la confianza, ¿no? Costó. Las primeras palabras que le dije fue el de: mira, Arnaldo, llevamos toda la vida metidos en política. Esto del terrorismo ni os sirve a vosotros para nada. A nosotros, en cambio, nos provoca mucho sufrimiento. Nos hemos hecho ya mayores, tenemos hijos, se nos han crecido los hijos. ¿Vamos a dejar esto para la siguiente generación? Nosotros heredamos una situación de conflicto en el país. Cuando yo cumplo 18 años, ETA ya lleva 18 años actuando en el país, la represión está presente en las calles del país y sí que creo que nuestra generación sí tenía un poco la idea en la cabeza de que esta era una situación que nuestros hijos e hijas no debían heredar. Pero a la ejecutiva y al partido y tal no informábamos nosotros, ni tampoco informaba Arnaldo Otegi a los suyos. Estando durante las conversaciones, Jesús tenía que acudir a funerales de sus compañeros que habían sido muertos por ETA. Estando en las conversaciones, Jesús tenía que asistir a, como yo, tenía que algunas veces abandonar las reuniones porque habían detenido a gente, porque había casos de torturas, porque había la ilegalización que estaba en marcha. Y por encima de todo ese clima, sí que desde el principio tuvimos muy claro que pase lo que pase, nosotros tenemos que seguir, porque si nosotros no seguimos no es posible alcanzar un acuerdo, y si no alcanzamos un acuerdo no va a ser posible cambiar la situación, ¿no? Hay que dialogar para que no haya muertes ni por una parte ni por la otra, que termine el sufrimiento en Euskadi. ¡Asesino! 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 ¡Nosotros también! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Carceleros! ¡Carceleros! Pero aunque parezca mentira, Arnaldo Otegi y los suyos, supongo,
no eran conscientes de que nosotros éramos víctimas y que cuando nos mataban a un militante o mataban a un guardia civil o mataban a uno del PP, eso producía un disgusto y un trauma y un sufrimiento terrible. No, yo creo que no era consciente. Yo en cierta forma también me pasó lo mismo. Yo empecé a comprender también, porque hasta entonces te daba igual lo que le pasara al mundo del nacionalismo radical, ¿no? Pero ahí me empecé a dar cuenta que efectivamente ellos vivían también un conflicto muy importante, que tenían unos 1000 presos, eso implicaba a 1000 familias, bueno, y toda la historia anterior de las torturas que habían sufrido. En definitiva, me di cuenta de que frente a quienes negaban que existía un conflicto, me di cuenta que existía un conflicto de los gordos, de los gordos. Yo creo que entre Jesús y yo hubo empatía desde el primer momento. Es decir, Jesús y yo nunca hemos hablado del sufrimiento. No lo necesitamos. Ya sabemos lo que pensamos uno del otro y lo que pensamos, digamos, de lo que piensa uno con respecto al sufrimiento del otro, ¿no? Y yo creo que ese ejercicio lo que hizo fue personalizar en dos personas el sufrimiento de dos partes. Cuando ya hicimos unas 10 o 12 reuniones, sabíamos que estábamos hablando en serio. Firmamos un papel estableciendo los objetivos de las reuniones. Insistí en que pusiera también que el hecho de que estuviéramos allí reunidos no implicaba ninguna salvaguarda para ninguno de los dos. Es decir, que él podía ser detenido en cualquier momento por un juez o por lo que sea, y a mí me podían matar. Yo lo que buscaba era establecer un método, ¿eh? Yo insistía constantemente en que entrar en contenidos era absurdo, que los contenidos ya vendrían en su día si se abría un proceso entre el gobierno y ETA, y el objetivo era buscar un método, una hoja de ruta. Siempre recuerdo que al salir de Chillarre y subir la cuesta, pues decía, ¿qué estoy haciendo, no? Porque no, aquí no sale nada. ETA ha cometido una masacre en Madrid. El atentado terrorista más sangriento de la banda ha causado hasta el momento más de 173 muertos y casi 900 heridos. 5 minutos han bastado a los terroristas para teñir de sangre la mañana de Madrid. En esos 5 minutos han hecho explosión 13 bombas ocultas en mochilas y bolsas en 4 trenes de cercanías de la línea férrea entre Alcalá de Henares y Madrid, y los 3 abarrotados de pasajeros en plena hora punta de camino al trabajo o a los colegios y universidades. La izquierda abertzale no contempla ni como mera hipótesis que ETA esté detrás de lo que ha ocurrido en Madrid. En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. Y también estamos asistiendo a un proceso de intoxicación que ha iniciado el señor Otegi de manera miserable para desviar la atención. El shock fue tan brutal, también en el pueblo vasco y en el País Vasco, que eso también formó parte de una reflexión a posteriori que hizo todo el mundo, ¿no? Difícilmente se podía entender que acciones de este tipo, ¿no?, podrían contribuir a construir una humanidad mejor. Pero sí quiero reseñar también una cosa, y es que estas sí pueden ser denominadas como acciones totalmente indiscriminadas, que buscan el mayor daño posible, que buscan víctimas civiles. Los atentados del 11M tuvieron una repercusión tremenda en el País Vasco, curiosamente. Un país acostumbrado al terrorismo. Una vez que te aparece como competidor el yihadismo terrorista, pues el otro terrorismo se contamina, ¿no?